Hola, buen día. Mi nombre es Acene de la Paz. Nací y crecí en una familia católica. Terminamos de ver el video del puente, el cual nos hace una ilustración casi perfecta del sacrificio que hizo Dios por medio de su Hijo Jesús por nosotros en la cruz. Siempre creí que Jesús murió por la salvación de todos. Pero ahora sé que no es así. Jesús murió por sus escogidos, que son parte de un pueblo que el que Dios escogió y que ha cuidado eh, todo este tiempo, desde que lo escogió hasta la actualidad, que lo ha cuidado, lo ha preservado, a pesar de la persecución, a pesar de que lo quisieron exterminar, a pesar de las dificultades, a pesar de que ha sido un pueblo infiel, Dios se ha mantenido fiel hacia su pueblo. Por un lado vemos en este video el sacrificio que hizo un padre al sacrificar a su hijo por la salvación de unos desconocidos. No imagino el dolor tan grande de este papá para sacrificar a su hijo por desconocidos y la decisión tan difícil que tuvo que tomar. Por el otro lado, vemos a personas que iban en ese tren, pues personas de diferentes características. Personas indiferentes, personas egoístas, drogadictas, de diferentes características que son muy similar a nosotros. O se podría decir que así vamos por esta vida. Personas también inconscientes que no se dieron cuenta de la realidad que estaba pasando, que alguien tuvo que morir o que ellas estuvieron a punto de morir, pero una persona tomó una difícil decisión para salvar sus vidas. Es el mismo caso de nosotros. Vamos por esta vida inconscientes, encerradas en nuestro egoísmo, en nuestra indiferencia, sin tomar en cuenta de que estuviéramos muertos si no fuera por el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros en la cruz, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces, pues nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y gracias al sacrificio que hizo Yeshua por nosotros en la cruz, es por eso que nosotros estamos el día de hoy aquí. Como comentaba, nací y crecí en una familia católica. Me cuesta un poco expresarme, pero este pequeño testimonio no se trata de mí, sino se trata de Él. Toda la gloria y toda la honra al único Dios fiel y verdadero, al Dios que creó el cielo y la tierra y todo en cuanto en ellos hay, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que si hasta el día de hoy seguimos de pie gracias a su infinita misericordia, a su infinito amor, a su gracia, y que a pesar de nosotros ser infieles, Él se ha mantenido fiel. Mi familia, pues mi papá tiene problemas de alcoholismo. Fue un padre ausente. Sin duda fue porque le tocaron vivir pues ciertas circunstancias que lo marcaron. Lo hicieron crecer perdió a su papá desde muy pequeño, desde que tenía 5 años, y pues tuvo que salir adelante solo sin el apoyo y sin el respaldo de un papá. Y imagino que eso generó pues viene cargando sentimientos de amargura, de indiferencia, de mucho resentimiento. Eso yo concluyo que lo llevó pues entrar en el problema del alcoholismo, de también ser un papá ausente. Por otro lado, pues tengo una mamá maravillosa. Sin duda se ha equivocado, pero ha hecho un gran trabajo con mis hermanos, conmigo. Gracias a Dios por la vida de mis papás. Eh, Como comentaba, nací y crecí en una religión católica y era yo muy celosa de la religión. En una ocasión fueron testigos de Jehová a tocar mi puerta. Los escuché con respeto, pero cuando se fueron
sí dije, Están equivocados, la única religión verdadera, la que lleva a la salvación, es la religión católica, es la única que enseña la verdad. Y pues era muy radical, muy celosa en la religión y memoricé muchísimos rezos, oraciones que recitaba de memoria y de todos los días. Curiosamente, aunque estaba en la religión católica, que yo creía que era la verdad, que yo creía que era la que enseñaba la verdad, pues siempre sentí que me faltaba algo. Siempre sentí ese vacío, que me faltaba algo que, pues, incompleta, de cierta manera. Cuando tenía 17 años, alguien me invitó a una iglesia cristiana y fui, la verdad es que sí, y sí se me hizo algo increíble porque pues era totalmente diferente a la iglesia católica. Ahí pues conocí que la diferencia de orar y de rezar, lo que yo recitaba de memoria pues ni al caso porque muchas veces pues no estaba consciente ni siquiera de lo que estaba diciendo. Por otra parte, pues las prédicas que se daban, aunque era un versículo de allá y otro de acá, pues te enseñaban toda la Biblia, a diferencia también de la Iglesia Católica que nada más te enseña una pequeña parte de la Biblia y la verdad es que pues muy acomodada. Eh, y empecé a conocer de la Biblia, empecé y se me hacía algo tan increíble. Por otro lado, pues tenía yo esa necesidad de aprender, quería aprender más cosas, estaba muy emocionada. Volvieron nuevamente a tocar mi puerta testigos de Jehová, era una pareja. Y me dijeron que si podía irme a dar estudios a mi casa y les dije que sí, yo quería aprender, estaba súper emocionada. Y ya todo esto, pues empecé a ir a la iglesia cristiana y luego empecé a tomar estudios con testigos de Jehová en mi casa y todo esto, pues mi mamá lo veía como rebeldía, me estaba rebelando porque me cambié de religión y porque escuchaba testigos de Jehová en casa. Pero no, pues yo pensaba entre mí, pues es que estoy conociendo de Dios y mientras sea eso, pues no hay problema si mi mamá se enoja o si mi mamá me dice algo. Durante este proceso, este tiempo que estuve en la iglesia cristiana, me tocó vivir una situación muy, muy difícil en lo personal. Bueno, realmente a mí y a mi familia. Le detectaron cáncer a mi mamá. Y realmente cuando te dicen cáncer, o sea, mi experiencia y la experiencia que he visto en familiares, en conocidos, te dicen cáncer y te dicen te vas a morir, o sea, ya estás desahuciada y ya no hay esperanza. Pues prácticamente es lo que te dicen los doctores en cierto aspecto, son muy, muy secos en decirlo las enfermedades, no tienen como ese tacto o realmente su diagnóstico pues no es muy alentador que digamos. Entonces empezó el proceso de que mi mamá estaba con cáncer, comenzó un tratamiento y fue muy difícil porque en ese tiempo pues estaba yo en la universidad, aparte tenía que trabajar, atender a mi mamá enferma, atender una casa y tenía en ese tiempo una hermana pequeña que pues todavía necesitaba el cuidado. Entonces, en medida de lo posible, pues cuidar, la verdad, y fue una situación muy, muy difícil porque por un lado, o sea, todo lo que implicaba el trabajo, la escuela, el cuidar la casa de mi hermanita pequeña y cuidar a mi mamá, en tiempo, en trabajo y por el otro lado, el estado emocional, el que te preocupas, el que sufres por ver a tu mamá en ese estado, pues fue muy difícil que realmente yo ahora en la actualidad volteo a ver esa parte de mi vida y la veo muy, muy difícil, muy, que realmente fue un verdadero milagro porque digo, no fui yo, fue él el que hizo todo. Después de estas circunstancias, mi mamá pues terminó su tratamiento y gracias a Dios está muy, muy bien. Después de esta situación, dejé de ir a la iglesia cristiana y me sentía, o sea, sentía esa necesidad de que me falta, esa sensación de que me faltaba algo, de que había algo más. Fue entonces cuando yo tenía esa necesidad que fue mi regreso de cuando, como el hijo pródigo, como el hijo pródigo, que el día que sintió
hambre quiso regresar a casa de su papá, no porque se haya arrepentido de lo que hizo, sino porque tenía hambre. Ese fue mi regreso, el hecho de sentirme vacía, el hecho de sentirme que me faltaba algo, pues fue cuando Dios me era el llamado a regresar, pero no porque estuviera arrepentida de mis faltas, sino porque me sentía incompleta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que alguien me dijo, está una página, descubre la Biblia, donde está toda la Biblia verso por verso. Y entré y me puse a buscar y empecé a escuchar audios de aquí y de allá, pero se me hacía algo increíble porque empezar a conocer su palabra, su verdad, como está escrito, fue el abrazo de un padre, de mi padre que me dio, y que fue lo que ocasionó mi arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, que sin duda nos dice, Yeshua nos enseña que el que mucho se le perdona, mucho ama, y a mí me ha perdonado mucho, pero por otro lado también, desde que me recuerdo, Él ha cuidado de mí. Él ha cuidado de mí y ha tenido tanto amor, tanta misericordia para conmigo, para con los míos, que la verdad tengo tanto que agradecerle. El mostrarme su verdad, el mejor regalo que pude recibir. Aunque, aunque mi familia siga en la Iglesia Católica, yo tengo la fe que algún día mi Padre Eterno los traerá con lazos de amor y les permitirá conocer su verdad, igual que nos lo ha permitido a nosotros. Le he dicho, heme aquí, Padre, para restituir mi falta, mi pecado. Y en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, más que nada debemos de mantenernos fiel en su palabra, en su verdad. Dice su palabra, dice la Biblia que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Entonces ahora más que nunca debemos de mantenernos fiel a su palabra, a su verdad para poder mantenernos fiel, para mantenernos en fe, en fidelidad. Agradecida con la familia Sánchez, Joseph, Abril, con los colaboradores de Descubre la Biblia, con Chava y Grete, Lorena, Sergio, que el Eterno les bendiga y que bendiga a toda la familia Amichab. Chava Shalom.